Lo primero que tengo que decirle que el legislador venezolano, cuando redactó el Código Orgánico Tributario, lo hizo para desarrollar la norma constitucional que prohíbe que los impuestos sean confiscatorios y que deben atender a la capacidad económica del contribuyente. Es decir, que cuando se fija la unidad tributaria de acuerdo al artículo 131, numeral 15, se debe aplicar el índice nacional de precios al consumidor precisamente para compensar el efecto inflacionario en el poder adquisitivo de los venezolanos. En este caso, cuando el gobierno nacional fija una unidad tributaria en 177, lo que procura es poner a pagar impuestos a todos los venezolanos. Y me explico rápidamente. 177 bolívares como unidad tributaria, la excepción para pagar impuestos serían de 177.000 bolívares al año como ingreso bruto. Es decir, que un venezolano que gane 11.100 bolívares de salario y tenga, por supuesto, 3 meses de aguinaldo y un mes de vacación, tendría que pagarle impuesto al gobierno del señor Nicolás Maduro. En el caso del cesta ticket, si el gobierno la fija en 177 bolívares, el cesta ticket tendría que ser calculado como el 1.5% unidad tributaria diaria. Es decir, que la cesta ticket sería de 265 bolívares, o algo que no te alcanzaría ni siquiera para comerte una arepa, en el caso de los trabajadores. Nosotros estamos planteando que en estricto cumplimiento de lo que establece la Constitución y la ley, debe aplicarse el índice nacional de precios. Eso llevaría a la unidad tributaria a 313 bolívares. Significa que para que un venezolano declare impuestos tendría que tener un ingreso superior a los 313.000 bolívares al año. Eso es aproximadamente unos 19.800 de salario mínimo. Y por supuesto, la cesta ticket pasaría a 469 bolívares diarios, que mensualmente te darían 14.085 bolívares de cesta ticket. Es decir, el gobierno lo que pretende, violando la Constitución y la ley, es por un lado exponer a pagar impuestos a todos los venezolanos, pero además seguir cercenando el poder adquisitivo cuando reduce a menos de la mitad lo que sería el beneficio del bono de alimentación de los trabajadores venezolanos. Adicionalmente a esto, si tú revisas, recientemente el gobierno creó un impuesto al débito bancario supuestamente para los grandes contribuyentes, es decir, para los contribuyentes especiales. Los contribuyentes especiales, de acuerdo a la resolución 0685 del CENIAT, son aquellos venezolanos que tienen ingresos superiores a las 30.000 unidades tributarias. Si tú lo dejas en 177, todo venezolano que tenga un ingreso bruto, no ganancia, ingreso bruto de 5.300.000 bolívares pasaría a ser contribuyente especial. Es decir, que un venezolano que tenga un ingreso bruto de 300.000 bolívares, cada vez que emita un cheque, cada vez que haga una transferencia, cada vez que haga una operación bancaria, tendría que pagarle un impuesto adicional del 0.75% del monto de esa transacción. Así que lo que hemos venido denunciando, no solo en la Asamblea Nacional, sino que también vamos a ir a los órganos jurisdiccionales, en este caso al Tribunal Supremo, para que se anule esta medida y se imponga lo que establece el artículo 131, porque es necesario preservar el poder adquisitivo de los venezolanos y preservar las normas constitucionales que establecen la progresividad del tributo, es decir, que aquel que gana más sea el que pague, no poner a pagar a todos los venezolanos sin importar que el sueldo de 11.000 bolívares no le alcanza hoy a un venezolano ni siquiera para medio comer. No puede el señor superintendente pretender que quien tiene un sueldo que no puede ni siquiera comer tenga que pagarle impuesto al señor Maduro. Ahora, tú van a ir al Tribunal Supremo de Justicia, ¿tienes planificado esto? De acuerdo a lo que se apruebe hoy en la Comisión de Finanzas, estaremos intentando un recurso de omisión ante la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Ahora, la pregunta que te hago, viendo el escenario de que ya el Tribunal Supremo de Justicia emitió un dictamen que, bueno, ya le aprobó el decreto de emergencia económica del presidente Nicolás Maduro, ¿en qué punto puede acatar esta propuesta el Tribunal Supremo de Justicia si ya el Superintendente Nacional del CENIA ya dijo que era 177?
Bueno, mira, el superintendente del SENAT es la máxima autoridad en materia tributaria, pero tiene que ejercer esas funciones de acuerdo al mandato de la Constitución y de las leyes. Es decir, por ser el superintendente no puede hacer lo que le venga en gana. Tiene que respetar nuestra Constitución, pero sobre todo tiene que respetar la situación económica que hoy vive el pueblo de Venezuela. Y nosotros vamos a ir al tribunal convencidos de la conducta de ese tribunal, pero también entendiendo que es necesario seguir dejando constancia de las desviaciones, de la subordinación, del irrespeto a la Constitución Nacional con la cual actúa permanentemente el Tribunal Supremo de Justicia. Pero adicionalmente a esto, es para que el pueblo de Venezuela sepa quiénes son los que estamos realmente luchando por sus intereses y quiénes son los que permanentemente siguen lesionando la posibilidad de que ellos vivan mejor. Tú enviaste un Twitter que decía, llegó la hora, llegó el momento. Frente a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, ¿cuál es el paso que van a seguir? ¿Hay una nueva salida? ¿Qué van a hacer ustedes con el presidente de la República en los próximos días? Mira, las salidas son las que están en la Constitución. Existe la posibilidad del revocatorio, existe la posibilidad de la enmienda constitucional, de la reforma constitucional. Todas son salidas constitucionales y están previstas dentro del sistema democrático. Yo soy un convencido que ante esta conducta complaciente del tribunal de desconocer la voluntad popular por parte del Ejecutivo Nacional, lo que nos queda entonces es adelantar un referéndum revocatorio cuyo vencimiento o oportunidad para solicitarlo nace a partir del mes de marzo. Y yo creo que es necesario que empecemos desde ya a organizar los comités pro revocatorio de Nicolás Maduro, porque en definitiva quien no ha entendido el mensaje de cambio que le mandó el pueblo de Venezuela, entonces es necesario que lo cambiemos a él. Así que la revocatoria del mandato del presidente Maduro tiene que ser una de las prioridades en este momento para el pueblo de Venezuela. ¿Tú ves viable esa solicitud de revocatoria para el presidente Nicolás Maduro? Tienen que solicitarlo con un 20% del registro electoral, ¿es así? Tenemos que en primer lugar pasar la comunicación solicitándole al CNE que nos diga cómo, cuándo, en qué tipo de papel, en qué fecha vamos a recoger las firmas. De acuerdo a la ley de referéndum, ellos tienen que responder una respuesta en los términos más inmediatos posibles a esa solicitud. Se recogerán las firmas son el 20% del electorado, la cual no tengo la menor duda de que ese pueblo que hoy está sometido a racionamientos, está haciendo colas, a todo tipo de vejamen, va a firmar masivamente para revocar al presidente. Recogida las firmas, el CNE tiene un tiempo de 30 días para convocar el referéndum revocatorio y el pueblo diga si está a favor de revocar el mandato o si por el contrario no lo está. Esa votación, por supuesto, el sí tendría que ser mayor al no, pero también debería ser mayor al número de votos que eligió al funcionario en su momento. Es decir, que tendríamos que recoger un poco más de 7,5 millones de votos a favor del sí, lo cual, solo con repetir la votación del mes de diciembre, del 6 de diciembre pasado, ya el señor Nicolás Maduro estaría revocado y de acuerdo a la Constitución tendría que convocarse a una elección de un nuevo presidente en un término de 30 días. Es decir, es un procedimiento expedito, rápido y que por supuesto necesita del concurso y del compromiso del pueblo de Venezuela. Pero yo estoy absolutamente convencido de que el pueblo de Venezuela va a salir a votar porque quiere darle una salida democrática, constitucional a esta tragedia a la cual nos está llevando el gobierno de Nicolás Maduro. Y este 20% de la primera solicitud, de acuerdo al registro electoral, más o menos ¿cuántas firmas serían? Y esto sería en ese papel sellado, todo, y tiene que ser... Mira, que nos lo pongan en papel sellado, en papel billete, que nos lo pongan en papel cebolla, como quieran. El pueblo de Venezuela va a salir a firmar y va a salir a votar para revocar a este gobierno. Yo creo que el pueblo ya está cansado de tanto abuso, de tanto atropello, de tantos vejámenes por parte de este gobierno, que no solo nos pone a vivir mal, sino que encima se burla del pueblo venezolano. En cuanto a cifras, estamos hablando de casi 20 millones de electores, estaríamos hablando de que las firmas son una cifra cercana a los 4 millones de firmas. O sea, 24 millones de firmas para activar el referéndum revocatorio. Para activar el revocatorio y más de 7,5 millones de votos
para revocar de una vez por todas a Nicolás Maduro. Ahora, el CNE también es el órgano que va a regular los puntos donde se van a recoger la firma, Alfonso. Así es, pero con la presencia de los testigos y de los representantes de los solicitantes, en este caso de los solicitantes de la Mesa de la Unidad Democrática, si así se aprueba. Fíjate, nosotros entrevistamos a Jesús Egía hace aproximadamente como 2 semanas. Dice que bueno, que aquí hay un grupo que quiere llegar al poder. En el caso de la oposición, solamente quieren sacar a Maduro y llegar al poder. Te pregunto en base al análisis que realizó Jesús Egía. Yo creo que está suficientemente demostrado por la intención que ha mostrado en los últimos meses la Mesa de la Unidad Democrática al asumir el control del Parlamento, que nosotros queremos el poder para resolverle los problemas a la gente, que hemos venido legislando en torno a cómo abatir la inflación, cómo resolver el problema del poder adquisitivo de los trabajadores venezolanos, de los pensionados y jubilados a través de leyes como la ley del bono de medicina y alimentación para los pensionados, de los títulos de propiedad para los beneficiarios de la misión vivienda. Es decir, que nuestro interés de acceder al poder no es para satisfacer una vanidad personal, ni mucho menos para hacer negocios indebidos, como los que está haciendo el gobierno de Nicolás Maduro, sino de poner los poderes públicos al servicio de cada uno de los venezolanos, sin distingos, sin exclusiones, sin discriminación de ningún tipo. Ahora, ese revocatorio no le conviene al gobierno, te lo digo porque hubo un Twitter también de Henry Ramos Alú la semana pasada que decía como que al gobierno le convenía más el revocatorio, y mucha gente también teme que esto pudiera oxigenar un poco al gobierno. ¿Tú qué dices? ¿Por qué diría Henry Ramos eso en ese Twitter? Bueno, el por qué lo dijo Henry tendrías que preguntárselo a Henry, si es que Henry lo dijo. En todo caso, las discusiones de que podamos ir también a un proceso de reforma o de enmienda, un procedimiento no excluye el otro, porque en definitiva, con las reformas o enmiendas, tú vendrías a corregir desviaciones, omisiones que existen en nuestra Carta Magna, y con el referéndum revocatorio vendrías a corregir la desviación, la tergiversación, la descomposición de lo que hoy tenemos gobierno encarnado por el señor Nicolás Maduro. Hay un grupo dentro de las filas de la oposición que es de la tesis de la enmienda, de recortarle el mandato al presidente de la República y no ir a un revocatorio. El recorte del mandato es lógico, es necesario, e incluso el eliminar la reelección indefinida que tantas tantos problemas nos ha traído. Podríamos recortar el periodo a 4 años con una sola reelección. Ahora, eso por sí no nos resolvería el problema, sobre todo teniendo una Suprema de Justicia como el que actualmente tenemos en el país. Y entraría entonces quizás el tribunal a decir, bueno, sí es verdad, se le recortó el mandato al presidente de la República, pero el señor Maduro fue electo por 6 años. Entonces, ese recorte de mandato se lo aplicarían al nuevo presidente electo en el año 2019. Y aun cuando eso es contrario a la norma, eso nos llevaría nuevamente a un enfrentamiento de poderes entre el Poder Ejecutivo, entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Pero en definitiva, eso mantendría a los venezolanos haciendo cola y pasando todas las necesidades que está pasando. Por eso te digo, si hay que agotar todas las instancias, que se agoten. Pero para mí, Alfonso Martínez, la salida más segura e inmediata que tenemos en este momento es revocarle el mandato al señor Nicolás, porque fracasó, y fracasó por ineficiente, por incapaz, pero sobre todo por corrompidos. El gobierno que encarna el señor Nicolás Maduro es el más corrupto de toda la historia republicana de este país. ¿Estarían solicitando, ya activando estos mecanismos para cuando estiman y precisar nuevamente la fecha? Mira, tendríamos que esperar que el señor Maduro cumpla los 3 años en el ejercicio de sus funciones para hacer la solicitud. Y si todo lleva de acuerdo al orden legal y constitucional, podríamos estar haciendo revocatorio al término de 1 mes, mes y medio, y por supuesto eligiendo a un nuevo presidente antes de los 3 meses. O sea, que este año se estaría, si todos estos pasos se dan, se estaría eligiendo un nuevo presidente aproximadamente ¿en qué mes? En julio, agosto.